Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. Quiero continuar y dar el cierre, cómo superar las pruebas. El día de ayer usted puede ver nuestro video de nuestro canal de YouTube. Hablé acerca de cómo podemos nosotros, o nos dice la palabra del Señor, de cómo podemos superar las pruebas. Y una de las cosas es usando la palabra del Señor, que es un arma espiritual. Hoy quiero llevarlo a dos conceptos que me parecen importantes, que nos van a ayudar en este relato de Lucas capítulo 4, que es el momento donde está Jesús en el desierto y el enemigo aparece para probarlo. En el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está enfrentando la prueba y el enemigo lo ha llevado a un lugar alto, un alto monte para mostrarle todos los reinos de la tierra. Y ofrecérselos, tendríamos que meditar, ofrecerle al dueño de todo el universo, que sea el dueño de una porción pequeña de este planeta, digámoslo de esta manera. No solamente el ofrecimiento es irrisorio, sino que también Jesús nos muestra cómo nosotros debemos enfrentar ese tipo de ofrecimiento. Cuando yo pienso de esta manera, me recuerda a uno de los generales de Dios que partió partió a la casa de nuestro padre, el reverendo Billy Graham, que en alguna ocasión, siendo considerado por el New York Times el hombre más influyente, uno de los hombres más influyentes en los Estados Unidos, consejero para 5 presidentes, que cuando el partido le ofrece que sea candidato a la presidencia, él rechaza con una expresión bastante increíble acerca de lo que es la realidad de lo que él pensaba, ¿no? Y dice que él no podría rebajarse de servir a Dios a ser presidente de los Estados Unidos. Y esto es importante porque creo que a veces, y esto es un llamado a los que ejercemos la labor ministerial, el servir a Dios es el privilegio que está por encima de cualquier posición política, posición de Estado. Así que debemos recordar cuál es nuestra posición en el reino de Dios. Pero también nos enseña de que aunque el enemigo quiera venir a ofrecernos cosas, aunque vengan las pruebas a querer que rindamos adoración, nos rindamos al servicio, porque no es solamente adorar, sino servir a eso. Debemos contestar de esta manera. Jesús nos da unas claves aquí, nos dice, escrito está, o sea, se defiende otra vez con la palabra, pero le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dos cosas allí, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y creo que esto es importante porque vamos a poder vencer la prueba, la dificultad, la adversidad, si entendemos que nos debemos solamente a nuestro Dios, solo a Él, al Señor adoraremos. La adoración es mucho más que cantar. Le he enseñado en estos tiempos de altar familiar. La adoración es una actitud de nuestro corazón de gratitud. Todo hijo de Dios tiene que adorar. Adorar no es un asunto opcional. Para el hijo de Dios, adorar es una necesidad. Es la necesidad de agradecerle a nuestro Padre, de contemplar la hermosura de su santidad y de poder entrar en comunión con Él. Es más, la adoración se convierte en una atmósfera. La atmósfera donde la presencia de Dios llega. Cuando
cuando el profeta Eliseo está queriendo tener una palabra de Dios, dice que le trajeron al músico, al tañedor, dice, y empezó a tocar. Y entonces empezó a profetizar, o sea, creó un ambiente y en ese ambiente vino la presencia de Dios y vino una palabra. Siempre debemos provocar ambientes de adoración para que el escenario, la atmósfera correcta empiece a desarrollarse. Y esto es importante porque a veces una de las cosas que el enemigo ha robado a muchos creyentes es su capacidad de adorar. Y en este tiempo de pandemia, de estar en casa, pues teníamos, por ejemplo, personas que cuando colocábamos alguna canción, una adoración, pasaban rapidito eso, lo pasaban o pasaba el grupo de alabanza y ponían la palabra y se privaban del otro espacio de adorar. Porque a veces adorar desde la virtualidad es complejo congregacionalmente. Pero por eso una de las ventajas de estar presencial es eso, es poder juntos adorar al Señor. Y creo que necesitamos volver. ¿Qué hago si todavía no he vuelto a la presencialidad? Pues adora, coloca adoraciones en el lugar donde estás, empieza a adorarle, a cantarle a Él. Genera esos ambientes que te aseguro que, igual que la palabra, es un espacio y una atmósfera donde vas a poder tener la victoria. Vas a poder entender cosas que en otro espacio no puedes entender. Y dice, escrito está, solo al Señor tu Dios la adoración es exclusiva. Es más, nosotros como creyentes evitamos usar la palabra te adoro, incluso en términos afectivos, a nuestros hijos o a la esposa o a la novia o al novio. No usamos ese término, evitamos usar ese término no como un asunto religioso, sino como un asunto de exclusividad, porque entendemos el concepto de adorar. Entendemos que adorar es rendirme a lo que adoro. Eso es importante poder dimensionarlo. Lo que adoro es mi Señor. Lo que adoro me gobierna. Y por eso al único que debemos reservarle esa expresión y ese acto es a nuestro Dios. Y también servirle. No solamente al Señor tu Dios adorarás, sino también a Él servirás. No serviremos al mundo, no serviremos a las riquezas del mundo, servimos a Dios. Por eso cuando Dios nos dice que debemos frenar algo, lo frenamos y lo atendemos a Él. Y hago un llamado a los empresarios. A veces estamos tan ocupados sirviendo en otras áreas que los domingos no tenemos tiempo para buscar al Señor, ni siquiera para conectarse en la iglesia virtual. Y esto es un llamado que el cielo nos hace para que no caigas en la trampa del enemigo de que sirvas demasiado a tus intereses terrenales y no sirvas a tus intereses celestiales. Porque la palabra del Señor nos enseña, Jesús mismo nos enseña, que debemos hacernos tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla corroen. O sea, no se hagan tesoros en esta tierra. O sea, los tesoros en esta tierra son temporales, son cosas pasajeras y debemos verlas de esa manera. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que enseñar que las cosas en esta vida son temporales. Se van y vienen, se pueden recuperar y si no, simplemente son eso, simplemente son cosas. Pero hay cosas en el cielo, en la eternidad, que son eternas. O sea, compara en disfrutar una casa a 30, 40 años y disfrutar una morada en el cielo por toda una eternidad. O sea, y no hay punto de comparación. Por eso es importante la adoración y el servicio. Y por último, en la misma dinámica de prueba del enemigo, el enemigo usa una mala interpretación de la palabra o usa la interpretación de la palabra. En el versículo 10 dice, escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Cuando lo lleva al pináculo del templo le dice, lánzate porque escrito está. O sea, usa una interpretación de la palabra personal para tentar a Jesús a que se lance del pináculo y que sea visto como el hombre pues que tiene el favor del cielo. Y esto es complejo porque estamos como iglesia, hemos vivido tiempos donde no hay nada más peligroso que
que endiosar a los líderes. Y esto lo hablo con temor y temblor. Lo hablo porque una de las cosas en las cuales debemos evitar, y yo le hablo a la iglesia, y hablo contándole mis fallas, contándole mis equivocaciones, es que no debemos caer en la tentación como líderes de estar mostrándonos como los únicos poseedores de una unción especial. Recuerde que la Biblia nos enseña que somos un cuerpo y que cada uno tiene una función. No hay uno más grande que otro. Simplemente tiene una función distinta. Eso nos ayuda porque a veces hay demasiada presión y a veces la iglesia ha tenido la tendencia de endiosar al líder, al apóstol, al evangelista, al profeta, y eso es un peligro para el líder que está aceptando ese tipo de posicionamiento equivocado. Hay gente que en la iglesia parece que fueran estrellas de Hollywood, que tuvieran que tener la reverencia de una estrella de conferencista de talla mundial, cuando lo hermoso en el cristianismo es la sencillez, es aprender de Jesús. En alguna ocasión un joven quería seguir al Señor y le dice, yo quiero ir contigo, y Jesús le dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, le está diciendo, mira, si estás pensando que vas a tener comodidades, que vas a estar hospedado en los mejores hoteles, creo que te vas a llevar una gran sorpresa. Y esto nos habla de que a veces necesitamos servir al Señor, no, siempre necesitamos servir al Señor con la sencillez de entender que el grande es Él, no caer en eso. Y creo que debemos no solamente adorar, servirle, sino que también debemos ser prudentes, porque Jesús dice esto, le dice al enemigo, respondiendo Jesús dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no colocarás en prueba al Señor tu Dios. O sea, no es necesario que yo tiente, me muestre como el mejor. Y eso está relacionado con la prudencia. A veces fallamos porque somos imprudentes, porque Dios está conmigo y voy a hacer esto y Dios me tiene que respaldar. Lo único que Dios va a respaldar es lo que te ha dicho que hará. Si Dios no te ha dicho que hagas algo y te lanzas, después no estés echándole la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no me respaldó? ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo aquello? Pues la respuesta es sencilla, porque Él respalda su palabra. Si Él te dijo que hicieras algo, Él va a respaldar eso. Pero si no, ya es tu responsabilidad y mi responsabilidad. A veces por su misericordia nos ayuda y nos favorece y nos saca adelante sin lugar a dudas, pero tenemos que entender eso, ser prudentes y no tentar a nuestro Señor, ser prudentes y poder decirle, Señor, si tú vas a ir conmigo, si tú me entregas los enemigos en mis manos, iré. Eso es lo que hacía David. David, a pesar que había tenido un historial de batallas ganadas, además, antes de ir a cada batalla le preguntaba, dice, y consultaba David a Dios que si debía ir. Y Dios le hablaba a través de los profetas, del profeta Natán u otros profetas le decían, sí, ve, que yo te los he entregado. Creo que el Señor esperaba que David pudiera confiar en él, que David pudiera, a pesar que tenía un ejército, a pesar que era un hombre de guerra, pudiera confiar en el Dios que le da la victoria frente a esta prueba. Tú tienes que decirle, Señor, iré, enfrentaré esto, ¿cómo lo enfrentaré? Deja que el Señor te hable, deja que el Señor sea el que te inste, sea que el Señor sea el que te diga, ve porque yo haré esto contigo. Y estoy convencido que el Señor lo hará. Así que yo creo que estos 2 días donde hemos compartido esta parte, cómo superar las pruebas, podamos tener la palabra en abundancia en nuestra vida, podamos adorar al Señor exclusivamente, podamos servirle, pero también podamos ser prudentes y no tentar al Señor nuestro Dios. Déjame hacer una oración. Padre, gracias porque en esta hora, Señor, yo quiero orar por aquellos que están atravesando momentos difíciles,
para que tu mano poderosa sea colocándose sobre cada uno de ellos y tú obres, Señor, de una manera sobrenatural. Yo te pido, Señor, que traigas a cada uno de sus vidas una respuesta mediante el maravilloso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Y gracias, Padre, porque, Señor, tu mano poderosa se coloca. Bendice, Señor, sus vidas, bendice su entrada y su salida y sé, Señor amado, nuestro guardián siempre. Padre, en quien nos refugiamos todos los días de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.